Bueno, buenas tardes. Damos la bienvenida nuevamente a una nueva jornada de la segunda reunión anual de etnología en la ciudad de Cochabamba. Vamos a completar con algunas ponencias. En este caso vamos a tener una mezcla entre ponencias virtuales y ponencias presenciales. Y a continuación vamos a dar inicio con el trabajo realizado por Rolando Flores Lima, quien manda igual sus disculpas por no haber podido asistir al evento, que tuvo algunas complicaciones personales. Sin embargo, nos mandó el video de su presentación para que podamos pasarla. Él nos va a presentar a continuación la ponencia titulada Recuperación de la música autóctona del Departamento de La Paz, los casos Mosetén, Tacana, Leco, Aymara y Quechua. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rolando Flores Lima. Estoy presentando este proyecto desde la ciudad de La Paz. Un abrazo cordial para todos allá en Sucre. Hubiera querido estar allá, pero por motivos de trabajo no me está dejando poder llegar allá, ¿no? El tema que vamos a abordar esta tarde es la recuperación de la música autóctona del Departamento de La Paz. Vamos a tener 5 casos que son Mosetén, Tacana, Leco, Aymara y Quechua. Los 5 casos se encuentran dentro del Departamento de La Paz. La situación de los sectores que se han tomado para la investigación son sectores en donde yo he estado trabajando. Vamos a empezar los cinco casos. Primero por la región de las Tierras Bajas. Para ahí vamos a ir a 4 pueblos que son de naturaleza mm, de cada región, ¿no? Son 4 pueblos de las Tierras Bajas. Vamos a empezar por el caso Leco. Los lecos son una de las comunidades más grandes del norte del departamento de La Paz. Como cultura abarcan desde la región norte, poquito más allá de Apolo, y llegan hasta las periferias de Caranavi. Para poder encontrar este ritmo he estado en la región de San Juan de Queleclera. Es una región fronteriza entre el municipio de La Paz y Guanay, ¿ya? Eh, es de cultura leco, se habla ya leco, y la música que vamos a escuchar es la música denominada tiritiri. De esta interpretación que ellos han realizado, podemos sacar la siguiente partitura. La partitura está en 6 octavos y es un ritmo más alegre, es cadencioso, y yo lo he podido hacer el arreglo para cuarteto de cuerdas, conjunto autóctono y canto. Gracias a esto hemos podido recuperar esta música, ¿no? Y aquí va el arreglo como tal, ¿no?
escuchan, y por el tiempo que tenemos son pequeños fragmentos que les estoy pasando para que más o menos entienda la idea de cómo se está trabajando esta forma de recuperación, ¿no? Mm, Pasaremos al siguiente caso. El siguiente caso es en la región de Covendo. Es igual, sigue siendo del departamento de La Paz. Covendo es una región mocetén, ya es frontera con el Beni. En este caso estamos recuperando el instrumento como tal, es el violín mocetén. Mm, El violín como instrumento ha sido traído por los franciscanos que han recorrido esta región a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, tan adentro en su cultura que se lo usa en todas las actividades mm, religiosas, cívicas y familiares, ¿no? El violín como tal es un instrumento muy diferente al que conocemos. Ese mismo carácter que tiene le da otro sonido diferente. Escuchémoslo. Como habrán escuchado y lo han visto, el violín es muy diferente al tradicional, ¿no? Y también su forma y estructura de ser interpretado ha variado mucho de la forma que se la toca clásicamente. Eso es bueno porque demuestra la apropiación de la cultura hacia un instrumento ritual y su forma de expresar su música, ¿no? De esta misma región y de este tema hemos sacado dos melodías, y ya las dos melodías, uno es el canto y el otro es el violín como tal. Para nuestro arreglo se ha realizado con que la voz principal lo maneja la viola. La viola como instrumento clásico tiene un sonido más fuerte, más grave, y es el que encaja mucho más con el sonido tosco que tiene el violín mocetén. Entonces, rigiéndonos a ese tono y a esa voz que va a tener ese instrumento, se, se ha hecho toda la composición. Vamos a escuchar ahora el caso del violín mocetén y después vamos a escuchar el canto mocetén. El siguiente caso es el caso Chimán. Igual dentro del departamento, en la zona de Asunción, tenemos a la cultura Chimán. La población de Asunción está frontera con el departamento del Beni
Entonces, igual, es pasando el río, estás en el Beni, pasas al otro lado, estás en La Paz. Igual de allí hemos rescatado el canto del tigre viejo. Lo escucharemos. Chero, chero, chebañe, chero, chero, chebañe, kanya poro mate iseki, kanya poro mate iseki, rukche, rukche, chebaño, rukche, rukche, chebaño, kanya poro mate iseki, kanya poro mate iseki, rukche, rukche, chebaño. Rukche, rukche, te baño, chero, chero, te bañe, chero, chero, te bañe, kanya poro mate iseki, kanya poro mate iseki, rukche, rukche, te baño, rukche, rukche, te baño. Como lo han entendido, como lo han visto, es un canto alegre, jovial, y de esa forma lo hemos trabajado para que sea cantado por nuestra solista. Escuchémoslo. Ano poro manket sike, ano poro manket sike, roche, chevanya, roche, chevanya, cheru, chevanya, cheru, chevanya, ano poro manket sike, ano poro manket sike, roche, chevanya, roche, chevanya. De este caso ha sido muy importante la recuperación de la letra, la melodía como tal, el compás, cómo está trabajado la melodía, esos pequeños detalles que la música se nota, ¿no? Y que le dan ese gustito a cada tema. Entonces, en el arreglo hemos intentado recuperar todos esos detalles y trabajarlo, ¿no? Muy bien, vamos a entrar a la región de Charazani, ¿no? Que es una región quechua. Eh, Vamos a entrar a los cantos. El cantus como tal es una expresión musical donde se usan sikus. Primero vamos a escuchar la canción como tal, una interpretación de cantus. Ahí se entiende un poco la melodía, la forma en que está trabajada. Y la que estamos recuperando es un tema que está en el libro del cuarto centenario de La Paz. Es un libro muy exquisito donde se han detallado mucha partitura. La hemos tenido que adaptar a los cantos actuales. No adaptar, sino entenderlo un poco porque la forma de transcripción de los años 40 a lo actual ha variado mucho, ¿no? Y bueno, a ver, escuchémoslo y veamos qué tal les parece.
El último caso que vamos a mostrarles ahora es el caso del Hachatata danzante. El Hachatata danzante, vamos a ver, es la recuperación que ha hecho el taller de producción cultural de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés. Lo han rescatado y, y de esa forma es de que hay muchos detalles que han sido nuevamente interpretados y readaptados para esta presentación, ¿no? Mm, De esos detalles también hemos recuperado muchos, ¿cómo se diría?, detalles que tenía la música. Y también personalmente, mm, mm, mis familiares son de esta región, entonces sí tenían un conocimiento de estas danzas, pero no muy bien. En el libro de Cuarto Centenario también está la partitura. Esto ha ayudado mucho a poder recuperar la música también de esta región y, y readaptarla, ¿no? Como se entenderá, un video previo. ¿Por qué? Porque la región de Humala, Tatadanzante de Humala, se ha perdido en los años 50, en los años 60.
voy a hablar un poco más de lo que de lo que yo estoy haciendo con mis compañeros. Siempre hablo en plural porque para mí lo que estamos haciendo es entre hartos, ¿no? El ensamble Aires Indios es un proyecto que intenta rescatar la música autóctona de tierras bajas y tierras altas, sin miramientos, entendiendo y comprendiendo esa entidad espacial que tiene cada lugar, ¿no? Recuperando los instrumentos como tales y poniéndolos en un marco sonoro que sea algo contemporáneo, para lo cual eso nos ayuda mucho, los violines y la música, ¿no? Las canciones y el canto. Es muy importante para mí, en especial para mí, recuperar los cantos en sus lenguas originarias. ¿Por qué? Porque la lengua como tal, con sus detalles, siempre nos muestra esa realidad que tiene cada cultura. No es lo mismo traducirlo al español que escucharlo en su idioma original. En el idioma original hay palabras infinitivas, hay palabras que no guardan relación con el español. Y esas cosas son las que le dan el gustito a cada tema. Entonces, para mí es un reto muy importante este ensamble para poder rescatar todo lo que tenemos en Bolivia. Es mucho, yo lo sé que es un poco complicado. Ese es el proyecto como tal, por lo cual yo estoy muy agradecido con todos mis compañeros que me acompañan y que me ayudan en este gran camino, ¿no? Son 11 músicos y a cada uno los quiero y los estimo, ¿no? Tenemos casos en el departamento del Beni, en Santa Cruz, en Tarija, en Chuquisaca, en Cochabamba, en Oruro y Potosí. Entonces, cada región y cada espacio tiene su forma de ver y visión, ¿no? Tiene sus objetivos, tiene una forma de pensar. Un quechua de la región de La Paz no tiene esos mismos principios que uno del de Cochabamba, siendo que son quechuas, ¿no? Lo mismo pasa con las diferentes culturas. Entonces, entender y comprender esas relaciones con el espacio son vitales para entender la música y comprender su forma de ser, ¿no? De cada espacio. Eso. Bien agradecido por el Museo de Etnografía por dejarme mostrar esta presentación y espero estar en algún momento en Sucre para poder charlar más o menos en allá, ¿no? Y mil gracias. Agradecemos a Rolando por habernos enviado el video y de igual forma nuevamente mandar las disculpas del caso por no haber asistido. Bueno, a continuación Álvaro Zelaya nos va a presentar la ponencia titulada Pedro Rodríguez Santa Cruz, desafíos patrimoniales y epistémicos sobre su obra. Por favor, Álvaro, tenemos 20 minutos. Buenas tardes a todos, gracias por la asistencia y voy a utilizar este espacio para mostrarles algo del trabajo que estoy haciendo. Se trata de un hallazgo patrimonial de partituras, o sea, de música que ha estado encerrada por casi un siglo entero sin poder ser escuchada ni explorada. Todo inició cuando, entre los archivos familiares habíamos encontrado cierto tipo de documentación que nos hacía comprender que había algo muy importante en la familia que había que rescatar y que había que mostrar hacia la comunidad en general. Si lo ponemos en play, por favor. La música que ustedes escuchan es parte del hallazgo que se ha hecho. Hoy voy a hablarles de Pedro Rodríguez Santa Cruz, que es un compositor orureño que ha vivido en 1882, ha nacido en 1882 y ha fallecido en 1969.
tenemos en su hallazgo ciertos desafíos epistémicos a los que debemos atender, y también hay desafíos patrimoniales. Cuando uno halla este tipo de documentación, generalmente necesita reflexionar sobre muchas cosas importantes, sobre todo el qué es lo que se va a hacer. Él es Pedro Rodríguez Santa Cruz. Esta foto ha sido tomada seguramente hacia los años 20, más o menos, 1920. Lo que estamos escuchando es parte del vals Reflejos de Oro, compuesto en 1912. Acá tenemos nosotros, ya introduciéndonos en la parte un tanto académica, llamémosle así, unas pinceladas del cómo ha surgido esta investigación a raíz del hallazgo, desde luego, del archivo que les había comentado, que dio como resultado la primera etapa, decir cuáles eran las situaciones bajo las que Pedro había logrado trabajar tantas cosas. Lo único que teníamos a disposición hacia los años 90 era un álbum de recortes, una obra en editorial, o sea, editada en imprenta, una obra transcrita y una obra en grabación de cassette. A partir de este material, ya por los años 90, como yo era bastante muchacho en aquel entonces, empecé con el interés muy grande de ver qué pasaba con Pedro en su entorno, qué pasaba con Pedro en el lugar donde había vivido, y me pregunté ya después cómo recuperar mediante el trabajo de salvaguardia patrimonial la historia y obra del autor Pedro Rodríguez Santa Cruz. La reflexión llegó hasta ese punto porque, bueno, era muy importante descascarar todo lo que se encontraba en el archivo, y lo que necesitábamos trabajar para este fin era una investigación etnomusicológica y de salvaguardia patrimonial. Nos planteaba un reto muy grande que dista mucho de la musicología convencional y comúnmente plasmada. Reconstruir el contexto histórico y musical del artista Pedro Rodríguez Santa Cruz, analizar diversos elementos que componen el fenómeno de su obra, de su trabajo, rescatar la música y el contexto histórico de la vida de Pedro Rodríguez Santa Cruz para su estudio y tratamiento patrimonial. Esto era lo que habíamos planteado cuando ya se había hallado todo el compendio de partituras del maestro Pedro Rodríguez Santa Cruz. Ha costado casi 20 años poder hallar todas las partituras, o bueno, la gran mayoría de ellas, y encontrarlas en un estado que pueda ser legible, o por lo menos reconstruirlas bajo ciertas técnicas musicológicas. Hemos usado como método un híbrido entre la etnomusicología, la etnohistoria, la historia oral y la arqueología musical. Este método que se ha utilizado consta de estas 4 partes o 4 componentes, porque lo que se buscaba no era solamente escuchar o saber qué hacía Pedro sonando en su tiempo, sino qué es lo que pasaba en la historia de la música de aquel tiempo también, que es hasta el día de hoy algo entre misterioso y claro. Tenemos una etapa de claro oscuro en el estudio de este periodo de la música en Bolivia hacia años más remotos. Pedro nos deja ver algunas cosas muy interesantes, y el tipo de investigación tenía que cerrar en alguna cosa. Por tanto, epistémicamente nos llevó a pensar la necesidad de flexibilizar cierto tipo de herramientas que viniesen desde la música, desde la historia, el patrimonio y sobre todo desde el método etnográfico. Esto nos permitiría en todo caso generar una etnomusicología apta para analizar este caso y tal vez servir de modelo para casos similares, dado que Pedro es uno más de los compositores de su tiempo que ha quedado silenciado hasta nuestros días. Muchos de ellos lastimosamente van a quedar silenciados para siempre, porque no se va a contar con las partituras y todo el repertorio de documentos que se requiere para hacer una reconstrucción así. Por tanto, el desafío epistémico y patrimonial era unir todo ello en un solo método y en una sola situación de procedimientos lineales. Y bueno, ¿quién era Pedro Rodríguez Santa Cruz? Va a ir pasando su historia. Yo voy a ir explicando un poco qué es este documento. Esta es la parte, digamos, de la condecoración, es el discurso de condecoración que le da el encargado del Ministerio de Educación
que en 1965 le otorgan el alto grado de, digamos, la condecoración más alta que existía en aquel entonces sobre la educación, que es la Gran Orden de la Educación en grado de oficial. En todos los recortes que hemos encontrado y en toda la cuestión de investigación hemerográfica se puede ver que Pedro era un ciudadano ejemplar en todo sentido, sobre todo por la cuestión de ser un gran gestor. Él no estaba quieto ni un momento y todo el tiempo estaba gestionando, si no eran coros, eran orquestas, eran grupos de cámara, o estaba gestionando algo, componiendo algo para que sus alumnos pudiesen cantar y también disfrutar del quehacer musical. O sea que su música no solamente se limitaba a lo clásico, a lo académico para músicos de, digamos, una talla más alta, sino que también trabajaba para sus estudiantes, sus alumnos de colegio, sus alumnos de la escuela de música, y así formaba en diferentes ámbitos una cantidad de grupos bastante grande. Y él se había convertido ya para este tiempo en una persona que tenía una experiencia alta en la cuestión de enseñanza de varios tipos de instrumentos, de varias familias de instrumentos. Pedro se ha movido en muchos ámbitos. Él ha trabajado tanto en el magisterio, ha trabajado enseñando música como tal, ha trabajado como instrumentista y como director de orquesta y bandas también. Ha sido uno de los primeros promotores de las bandas de guerra en nuestro país, juntamente desde luego a las campañas en las que él ha estado vivo. Por ejemplo, él ha nacido justo después de la campaña del Pacífico. Se ha hecho carne tal vez en su memoria histórica y en su estética la cuestión de haber asistido a las solemnidades musicales de la guerra del Acre, y también ha estado en la guerra del Chaco. O sea que todo ese periodo de guerras ha marcado mucho el estilo de música de Pedro. Sin embargo, vamos a poder comprender con lo que ya vamos revisando acá, que Pedro tiene un mensaje encerrado dentro de su trabajo. Y ese mensaje, ante todo, era un mensaje de interculturalidad muy temprano, un ejercicio de interculturalidad muy temprano y muy interesante dentro de su obra. Porque así como él compone en este lenguaje, es uno de sus valses, que tiene un aire, digamos, muy europeo, entre francés, vienés. Compone también mucha música con corte sonoro español, con lenguaje español. Compone música para banda, música para militares. Compone himnos para las escuelas en las que él trabajaba y fundaba. Y también compone música de otro tipo, que son las zarzuelas, que son música que viene también acompañada de teatro, ¿no? Y lo más interesante de las zarzuelas de Pedro es que han sido como una especie de crónica, una crónica muy interesante de lo que ha tenido en su tiempo como vivencias. O sea, es una especie de historiador musical mediante su trabajo, y ha dejado dentro de su repertorio una serie de zarzuelas muy interesantes que vienen también ya con sus partichelas y todo esto, y nos manda a entender que esta música también tenía un corte completamente académico. Esta etapa en la cual Pedro ha vivido no define todavía en Bolivia mucho cuál es la situación entre la música popular y académica. Es muy interesante lo que se va leyendo en esta etapa y no es todavía definible, hay que investigar mucho, es una materia muy incipiente. Hemos hecho ciertas conexiones a partir de ello. Pedro tiene, por ejemplo, este vals editado en Francia en la editorial Grec, es el que estamos escuchando ahora, se llama El compás embriagador, y entre algunos de los fragmentos de las partichelas que quedan entre sus manuscritos también hay instrumentación, lo que quiere decir que se tocaba en orquesta. Este es Oruro, son las calles de Oruro en ese tiempo. Acá está otra de sus partituras, que es Quejas Lánguidas, editada en 1912, y así con algunas de sus obras. Podemos entender también
Acá aparece en una foto. Él ha sido fundador de la comunidad de Scouts en Bolivia, uno de los fundadores en realidad. Y entre todas las anécdotas muy interesantes tenemos esta zarzuela que se llama El Montañés. Lo que escuchamos es el preludio de esta zarzuela. El Montañés habla de cómo se puede llegar o cómo llega el tren de Machacamarca a Uncía, que ha sido patrocinado por Simón Patiño para la explotación en las minas. Y le encargan a Pedro en aquel entonces hacer la zarzuela, que está el manuscrito, es la primera parte de lo que hemos estado escuchando, y le encargan hacer una zarzuela que recibiese al tren que estaba llegando a Uncía. Y así fue, con la brigada Scout, Pedro los preparó a los muchachos y se pusieron a cantar la zarzuela y a representar lo compleja que era, porque es una zarzuela en 3 actos. Escuchamos ahora música de otro tipo. Acá combina lo que en muchos casos se prohíbe en la armonía, que son las quintas, a veces en cuestión de las octavas, y usa en muchos casos armonía de tipo muy impresionista, podríamos decir, en el manejo de ciertas cuestiones de la tonalidad. Esta obra se llama Inti Raymi, es un melodrama que habla del momento justo en el que llega la conquista española en medio de un ritual que estaban haciendo los incas. Lo hermoso de esta obra es que está íntegramente escrita en quechua por la intelectual María Frontaura Argandoña. Este es uno de sus números y posiblemente sea una de las primeras, si no la única obra de su tiempo que incluye instrumentos nativos en su instrumentación. Estas son calles de Oruro, en el tiempo en el que el maestro Rodríguez vivió allá. Ustedes verán que hay construcciones que comparten también su esencia. Entre las novedades de tener un carro, por ejemplo, allá, el primer servicio de trenes y la electricidad, los teléfonos también, y también la concurrencia de los hermanos del campo, ¿no? Veíamos al último uno de los programas de estreno de Inti Raymi, y esta es una grabación de 2003, es uno de los primeros intentos de escuchar qué hacía Pedro con su música. Esta es la zarzuela El Pavo. Esta es una pequeña orquesta que yo formé en aquel tiempo, que se llamaba Orquesta de Cámara Inti Raymi, y aquí estamos tocando El Pavo. Esta zarzuela es muy interesante porque habla de una escena de Navidad donde una familia prepara su suntuosa cena de Navidad con un pavo y entra un ratero y se lleva el pavo para festejar con su gente, y a partir de ello nace la trama y es muy muy interesante lo que pasa en ello. Esta es una suite orquestal que hice para poder escuchar qué decía Pedro, más o menos cómo sonaba en aquel tiempo, que estaba muy incipiente realmente todo. No teníamos a disposición muchas partituras y tampoco teníamos la experiencia necesaria, pero bueno, iban saliendo por el deseo de ver qué pasaba con esta música y el deseo de hacer que no muera. Era la situación de mantener una actitud patrimonial desde el principio, con el pequeño hallazgo que se había tenido, que se proyectó luego un hallazgo grande. Esta es una banda que está desfilando el 6 de agosto de 1920 en Oruro, y acá está sonando una marcha que se llama Reivindicación, escrita en 1926. La partitura. Si ustedes escuchan, es un tránsito de estilos muy grande el que tiene.
La riqueza sonora e imaginativa musical de Pedro era inmensa, transitaba desde música con esencia completamente andina, pasaba por zarzuelas que tienen la picardía típica de ese tipo de música, de pronto música militar como esta, una marcha que tiene un aire medio persa, medio tal vez humorístico, ¿no? Proximidad con lo español. Aquí lo vemos en 1935 con el grado de subteniente de música, asimilado en la guerra del Chaco. Acá algunas fotos también de las proximidades de las calles por donde Pedro vivía. Ese es el mercado de las flores. Entonces, Pedro ha vivido en un tiempo tremendamente importante en la definición de la identidad boliviana. Ha sido uno de los gestores, junto a muchos otros, junto a Adrián Patiño, por ejemplo, César Achával, otros compositores de su tiempo, que han ido buscando la construcción de una identidad unicitaria. Si ustedes pueden ver, hace rato les mostraba este melodrama que tiene toda la letra en quechua. Existe otra zarzuela que se llama Vuelos de Gorrión, que habla, por ejemplo, de la incursión del avión, del primer avión y el primer vuelo en Bolivia, que se da precisamente en Oruro, y él compone una zarzuela explicando cómo llega al campo, cómo atravesaba por el campo el avión y cómo se juntaban las personas para ver el avión, hablando unos en quechua y hablando otros en español. Este es un fragmento del Requiem, de la misa de Requiem de Pedro. En 2011 tocamos con Univalle esta música. Esta misa de Requiem la escribió para conmemorar los 2 años de fallecimiento de su hijo Mario. Y bueno, acá tenemos uno de los libretos, parte del libreto que les decía hace rato de Vuelos del Gorrión, donde no se nota muy claramente, pero está todo escrito en quechua, y hay partes donde hay una arenga de uno de los personajes y que dice que es muy importante que se reivindiquen las lenguas nativas ya en ese tiempo para consolidar la unidad nacional, ¿no? Entonces, Pedro había fundado en todas las entidades bandas, como les decía, y él conocía muy a fondo el pueblo boliviano, sabía qué es lo que pasaba y cuáles eran las necesidades desde la sonoridad del pueblo boliviano para consolidar su identidad, cosa que tal vez se ha cortado y ha truncado con el proceso que ha venido desde la época de 1952 para adelante, ¿no? Pero de todas maneras, ahora en este tiempo se viene una etapa de reconsideración de los estudios. Allá está Pedro, el primero del lado izquierdo, y bueno, nuevamente sale. El aporte de este trabajo en este sentido es que hay que tomar mucha atención a lo que pasa con los compositores de aquel tiempo, de inicios del siglo XX, fines del siglo XIX. Lo que se llama tímidamente el nacionalismo boliviano tal vez merezca otro tipo de categorías, y es por eso que he hecho un trabajo de investigación etnomusicológica y no musicológica en sí, y he trabajado con la etnohistoria y no con la historia. He trabajado con la historia oral y la arqueología musical, porque los términos que mantiene el resto de las disciplinas están cargados del tradicional colonialismo del saber, que impide muchas cosas, sobre todo leer la realidad de los compositores y de la gente que ha aportado de una manera muy especial al quehacer de la construcción de la identidad de Bolivia en aquel tiempo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Álvaro por el trabajo y la presentación que nos ha hecho. A continuación pasamos a una ronda de preguntas y comentarios por parte del público. No sé si alguien tiene. Yo tengo una pregunta más que todo para este tema. Es importante ver lo que tú mencionabas al principio acerca de esos silenciamientos
hasta cierto punto incluso sistemáticos que han habido a lo largo de la historia, no solamente de Bolivia, sino en todos los países, que ha que ha comenzado desde el periodo colonial principalmente, donde todos estos sonidos, sonoridades han empezado a eliminarse, por así decirlo, y en otros casos olvidarse, y como tú decías, incluso en algunos casos para siempre. ¿Qué implica? Creo que no solamente implica un reto investigativo, porque de hecho ya es complicado, revisión de archivo y todo eso, pero también creo que implica algo más ético incluso, ¿no? Al tratar de recuperar este tipo de trabajos. Para ti, más o menos, ¿cómo ha sido esta experiencia trabajar metodológicamente con esta recuperación, ¿no? Gracias, es una pregunta muy interesante porque el tiempo que tenemos de exposición no me permite tampoco dar un cierre más grande a lo que quisiera explicar sobre el método. Es muy complicado porque el método para hacer este trabajo investigativo funde las técnicas de varias especializaciones en la antropología, y de hecho la etnomusicología tiene muchas ramas, no solamente es el estudio de la música de los pueblos originarios, sino que hoy en día va mucho más allá. Entonces ha sido una experiencia tremendamente enriquecedora al final, pero atemorizante en muchos casos, porque al investigador a veces le faltan los recursos necesarios para poder hacerse carne y hacerle justicia al material que está investigando como objeto de estudio. Y uno no tiene a veces los recursos necesarios para poder analizar un periodo histórico, una partitura o alguna situación, y en el tiempo, cuando uno acaba ya viendo todo lo que ha pasado, después de 20 años, te das cuenta que has tenido que estudiar muchas otras cosas, revisar muchas otras cosas y acudir a mucha gente para poder hacer el trabajo que deseas. Por eso les decía, había colocado la situación en que la musicología no me iba a ofrecer bajo ningún término los recursos que yo necesitaba para poder investigar este caso y generar un aporte que fuera mucho más enriquecedor que el simple hecho de lanzar una biografía del maestro Rodríguez y un álbum de sus partituras. Lo que se pretendía era buscar cuál era la posición de él, por qué era tan querido. Los recortes de periódico muestran muchas de esas cosas. Entonces, la situación en la que Pedro ha desarrollado su música también nos brinda aportes muy severos en cuanto a tratar de no creer en la historia oficial como el cáliz único de referencia, dado que la historia en las texturas más pequeñas que nos va mostrando la etnohistoria y la historia oral generan ya de por sí otro tipo de información que va contradiciendo lo que la historia oficial te dice, y vas generando también en ese sentido un nuevo discurso que te puede ayudar a entender cuáles han sido las formas de los silenciamientos y el porqué de esos silenciamientos. Muchos compositores han sido silenciados por lo político en todo el mundo, muchos otros simplemente por los géneros que estaban entre comillas de modas, o de moda, perdón, o han sido silenciados por la propia comunidad de músicos por alguna razón específica, que en muchos de los casos, como en el caso de Pedro, viene a ser algo muy injusto, porque su música, si ustedes han logrado escucharla en medio de todo esto, es maravillosa, es algo que no tiene un igual, no está hecha dentro de un estilo en el cual otro compositor boliviano haya logrado. Tenemos al maestro Teófilo Vargas, tenemos a muchos otros compositores, a Adrián Patiño Carpio, que tienen música muy boliviana, fácil de comprender que es boliviana, pero no tienen similitud ni entre ellos ni entre la música de Pedro, por lo cual hace ver que la historia está ocultándonos algún secreto muy interesante que hay que develar, y es precisamente en los silenciamientos donde hay que escudriñar para poder revisar qué es lo que ha pasado, el porqué de los silenciamientos y por qué también de esa necesidad de no responder ante la inclusión de los artistas, por ejemplo, de las lenguas nativas en muchas cosas, el rompimiento que existe de esta época mal llamada nacionalista en la música boliviana
hacia una proyección posterior, muy posterior a la revolución del 52, hablamos de los años 65, 70. Es un rompimiento casi de 20 años donde no se sabe nada de la música boliviana, en concreto que se refiere a este tipo de lenguaje, ¿no? Si hubiera alguna otra pregunta o comentario, por favor, allá. Buenas tardes, Álvaro. Me ha parecido muy interesante escucharte y mi pregunta va en torno a esta manera de generar todo lo que sería la identidad nacional desde la sonoridad, ¿no? O sea, me parece que eso es entre silencios, entre todo el aporte de la obra que hoy día nos has presentado. Quisiera preguntarte algunas cosas porque el tiempo a veces es cortito, ¿no? Y como tú ibas mencionando esto del nacionalismo, por ejemplo, ¿qué hay detrás de ese laberinto de silencios? Mi pregunta va en relación a, tú decías que también él hacía ya desde todo lo que es el idioma nativo, como Inti Raymi y todo lo que es su obra. Así, en conclusión, ¿cuáles serían así los aportes que tú has visto que podrían llevarnos a pensar la identidad nacional desde la sonoridad de este compositor? Porque hemos visto desde la zarzuela, desde el vals, pero también me parece bien interesante que se retome todo lo que es el idioma nativo en esa época, ¿no? Y sería esa parte que me ha llamado mucho la atención, porque a veces estamos muy acostumbrados a la historia oral, la historia escrita, y hemos perdido ya esa cuestión de ver la escala así de grises y multicolor de otro tipo de maneras de hacer historia. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, en realidad la situación es, como les había manifestado también hace un momento, bastante compleja, porque la música de Pedro refleja el lado boliviano, andino, con el que él también tiene proximidad, porque no olvidemos que Pedro es un hombre de ciudad, no es un campesino o indígena, es un hombre de ciudad y en realidad era casi un terrateniente, pero las anécdotas interesantes que hay en medio de su vida y su relación con los indígenas es muy linda, porque es muy musical además de todo, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que Pedro refleja las sonoridades que le han sido próximas, heredadas ahí, en su entorno, digamos, en Oruro, que es un entorno altiplánico, y ustedes han podido ver que en medio de las calles hay una foto con unas llamas. Tal vez la proximidad con el indígena no era tan como nos ha contado la historia oficial hasta ahora, sino era al revés, porque de pronto tener obras o música que nos esté reflejando la presencia del idioma quechua y de un quechua muy pero muy especial, muy refinado. Si ustedes acceden en algún momento, vamos a tener ya la página abierta, la construcción de este quechua que está escrito en el libreto de Inti Raymi es muy especial, es un quechua antiguo, no es el quechua fluido que se maneja comúnmente. Entonces ha tenido que haber una proximidad mucho más grande entre estos grupos étnicos, por así decirlo. Y también la música de Pedro refleja esa influencia taxativa que tiene el hombre de ciudad con la cultura occidental, ¿no? No puedes escaparte, siendo de ciudad, de toda la carga cultural que te viene encima cuando eres una persona de ciudad. Y en ello viene la sonoridad y en ello viene la tradición de la tonalidad, ¿no? O sea, la música de Pedro es muy tonal y contradictorio a ello, la música que hace referencia a los pueblos originarios viene en armonías cuartales y quintales, que es más o menos una aproximación a lo que los instrumentos originarios van separándose en la mayor parte de los casos, si podemos englobar esto en este general, o bueno, tantas cosas en un solo general. De todas formas, la armonía que utiliza para reflejar ambos lugares o ambos hemisferios de sonoridad, lo originario o lo de influencia occidental son muy marcados, hasta el sistema de escritura es muy distinto, y de pronto tienes en la partitura donde te dice que están entrando las zanjas, que son como, bueno, a ver, no sé si ubican los toyos, ¿no? Son como unas, bueno, digámosle en términos muy coloquiales, unas zampoñas de las más grandes, ¿no? Bajo.
Entonces, escuchar eso mezclado entre violines hacia 1930, 35, posguerra del Chaco, ha debido ser realmente un sacudón para la gente. Y además de ello, ver, como decíamos, o escuchar en todo caso la identidad española, ¿no? Porque, a ver, mucho se puede hablar de la identidad indígena, de la identidad tal o cual, pero muchas veces rehuimos por el discurso político a entender que lo occidental al sudamericano y particularmente al boliviano le cae por España. Entonces, acordémonos que Oruro ha sido el centro más importante de la minería y la economía de Bolivia durante fines del siglo XIX hasta casi la mitad del siglo XX. Y por esta razón había muchos enclaves comerciales, y entre ellos los enclaves de mayor cantidad de gente eran los españoles, con los que Pedro desde luego compartía muchas cosas, porque como músicos seguro que lo contrataban, o muchos de ellos también eran músicos, y había muchos de ellos que eran mecenas y pagaban los espectáculos de las orquestas que Pedro armaba. Entonces, la vinculación con esta gente también ha hecho que desarrolle una técnica muy depurada de escribir música española, porque es muy difícil manejarse en estilos, pero Pedro lo hace de una manera completamente fluida, y muestra con ello también la fluidez mental que tiene el compositor para poder reflejar lo que él piensa como su ideal de sociedad, lo que él piensa como su ideal de una nación que reconozca a todos los elementos que la componen, ¿no? Entonces sería como un ideario de unificación de culturas mediante el sonido, mediante su particularidad. Bueno, agradecemos a Álvaro por su exposición y lo despedimos con un fuerte aplauso, por favor. Vamos a continuar con una ponencia en formato virtual. De igual forma, la autora se disculpa por no haber asistido, por compromisos laborales y personales. A continuación nos va a presentar Patricia Lilet Álvarez Quinteros la ponencia titulada Sonoridades de cuerpos y objetos. Patricia es arqueóloga y actualmente funge como curadora en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por estar presentes. En esta tarde quisiera compartir con ustedes una serie de reflexiones a partir de una serie de objetos que se encuentran custodiados acá en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Cuando hablamos de sonoridades y objetos, es necesario reconocer en nuestra vida cotidiana la gran cantidad de sensaciones que tenemos todo el tiempo. Por eso decimos que nuestra vida cotidiana es multisensorial, pero además está llena de sonidos, no siempre música, pero sí de sonidos que nos van a ir mostrando, que nos van a ir dando señales de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y en este sentido, vamos a ver que cada vez más hay una diversidad organológica, es decir, que existe una gran cantidad, una gran diversidad de objetos que van a producir música, pero que además esta diversidad la estamos heredando del tiempo pasado, ¿no? En el caso de este estudio en particular vamos a ver que hay objetos etnográficos, pero también arqueológicos, que nos están mostrando ya una complejidad acústica sorprendente. Entonces, como decíamos al principio, los objetos sonoros son la materialización de conocimientos y habilidades de transmisión, ¿no? Transmisión de conocimientos sobre música, transmisión oral, porque la voz es uno de los más importantes también medios de transmisión de todo este bagaje cultural, ¿no? ¿Qué es importante valorar de los objetos que vamos a ver más adelante? Especialmente cuando hablamos de objetos de museo, es necesario que reconozcamos que estos nos están acompañando desde hace muchísimos años y participaron de contextos que formaban paisajes sonoros de la vida doméstica. Ahora, los sonidos no solamente tienen que ver con la producción musical,
como se ha ido viendo, sino que también son sonidos que nos van a brindar alertas, van a servir para convocar a la gente a reuniones, van a servir como códigos, códigos acústicos, especialmente en espacios muy alejados, cuando no hay una buena visibilidad. Y entre ellos también está la música, que es probablemente el sonido más, que más automáticamente nos viene a la mente, ¿no? En este sentido, todos estos sonidos, unidos con las imágenes, con las presencias, van a componer paisajes sensoriales, y en este caso podríamos decir también paisajes multisensoriales, ¿no? Eh, Cuando hablamos de estos paisajes sensoriales, también vamos a reflexionar sobre esta cuestión del Yanak Uguaña, que es la crianza de los objetos que van a producir sonidos, y como vamos a ver más adelante, es una producción, es una construcción mutua, ¿no? Por eso estamos hablando del Uiguaña, que es la crianza mutua, porque son objetos que van a estar relacionados directamente con mi ser. Y también vamos a hablar del Saman Uiguaña, que es la crianza mutua con los sonidos, qué es lo que yo quiero manifestar y cómo el sonido que yo estoy creando me va a ayudar a mí en reciprocidad a expresar lo que yo quiero expresar, ¿no? Siempre esta relación de reciprocidad, de interacción con aquello que yo estoy ayudando a criar. En ese sentido, es necesario que cuando nosotros estemos en contacto con los objetos, como decíamos hace rato, los consideremos como sujetos interactuando, ¿no? Que están interactuando en un territorio vivo y que actualmente, porque son objetos que vienen del pasado, su interacción se va a actualizar y va a interactuar en este nuevo espacio-tiempo y nos va a transportar también a un territorio que sigue vivo, ¿no? Entonces ahí está la complejidad también de los paisajes sensoriales de los que estábamos hablando. Como decíamos hace rato, queremos hacer mucha incidencia en los objetos como interactuantes en paisajes sonoros de la domesticidad. No solamente los instrumentos van a servir en contextos festivos, sino que van a tener una gran importancia en los momentos de transmisión de conocimientos que no tienen que ver con la ritualidad, ni tienen que ver con las fiestas, sino que le dan justamente este contenido sociocultural tan importante a los espacios domésticos como la cocina, ¿no? Si nosotros en este momento nos ponemos a pensar en una cocina, actualmente en las cocinas en las que nosotros cocinamos, nos vamos a dar cuenta que está llena de sonidos, ¿no? Y los sonidos nos van a ir avisando el momento de la cocción, cuando empiezan a hervir los alimentos, la gente que viene a participar también de la comida, las conversaciones que se tienen. Entonces hay en sí misma una necesidad de reconocer la importancia de estos espacios domésticos más allá de los espacios festivos que la etnografía se ha dedicado a registrar durante tantos años, ¿no? Pero también podemos reconocer dentro de estos paisajes sonoros de la domesticidad las sonoridades de los movimientos de los cuerpos, ¿no? Y cómo estas interacciones con los objetos nos van a permitir también escuchar cómo nuestros cuerpos están moviéndose en el territorio. Para eso basta imaginarnos con una caminata en un espacio natural, puede ser un parque, puede ser un bosque. Las pisadas que nosotros damos al caminar tienen un sonido. Y esto es importante, vamos a retomar este punto más adelante, esto es importante ver cómo todos los rozamientos de nuestro cuerpo, cada movimiento, inclusive la respiración, tiene un sonido y forma parte de estos paisajes sonoros de los que estábamos hablando, ¿no? Entonces, si entendemos nosotros nuestros cuerpos como agentes sonoros, vamos a entender también cuáles son los mecanismos de control de estas sonoridades y de control de los silencios, especialmente cuando estamos hablando de situaciones de riesgo. Y ahí vamos a darnos cuenta que la presencia de cualquier agente extraño
va a causar que los animales se espanten o que se pongan a la defensiva. En ese caso, los cazadores van a tener que utilizar otro tipo de códigos sonoros y controlar el silencio de los cuerpos, ¿no? Disimular el silencio de los cuerpos y de repente tratar de imitar las sonoridades de la naturaleza, del contexto en el que se encuentra, ¿no? Y es ahí donde aparecen las onomatopeyas y aparece la imitación de las voces de los animales como forma de comunicarse entre personas que van a buscar un fin común, en este caso del ejemplo, como la cacería, ¿no? Por otro lado, también vale la pena pensar en los cuerpos como agentes sonoros cuando llevan ornamentación, ¿no? Los adornos, los accesorios producen un sonido. Entonces, cuando estamos nosotros moviendo nuestro cuerpo y llevamos estos accesorios, tenemos que pensar que hay ciertas hasta musicalidades que van a ir surgiendo y que se pueden ir relacionando también con la danza. Por ejemplo, que la danza es una manifestación no solamente festiva, pero es como es como sacar, digamos, la emocionalidad del momento, la intencionalidad del momento, especialmente cuando se establecen diálogos con los seres del territorio vivo. Entonces vamos a ver cómo los cuerpos con sus accesorios, o los cuerpos con la ropa, los movimientos de los cuerpos, van a generar interacciones significativas con objetos que van a ir produciendo sonidos, no solamente en espacios domésticos, pero también y especialmente en espacios rituales y festivos, que es un poco lo que lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de la crianza mutua con los sonidos, es necesario también transportar la producción del sonido al acuerpamiento de este sonido, ¿no? ¿De dónde está saliendo el sonido? No es solamente el aire que yo soplo sobre un silbato, sino que es todo el ajayo, ¿no? Todo este aliento del pulmón, parte de mi ser, que se va a transmitir a través del aliento para producir este sonido, ¿no? Y es ahí donde el objeto sonoro se va a convertir en un mediador de esta intencionalidad con la que yo estoy produciendo el sonido. En el caso del aliento, ¿no? Del soplido, del silbido, o de la misma voz al cantar. Entonces, hay una cuestión muy compleja en la producción de sonoridades, en términos de esta mediación con los objetos sonoros, pero también con la conciencia de esta experiencia sonora. Y en estos casos vamos a ver que existe una gran diversidad, una multiplicidad de involucramientos multisensoriales al ejecutar un instrumento, al criarnos justamente con el sonido que nosotros mismos estamos produciendo. Por eso es tan importante comprender el objeto como un sujeto interactuante que nos va a permitir completar estos escenarios en los que se desarrollan tanto las actividades domésticas como las actividades ceremoniales o rituales. Bien, ahora hablaremos de los instrumentos musicales, ¿no? En primer lugar, vale la pena reconocer que en la época prehispánica y en la época colonial se generó un gran corpus organológico, es decir, una gran cantidad de instrumentos musicales, que a pesar de la época colonial y de toda la búsqueda por reemplazar, si te quiere, los sonidos prehispánicos con sonidos más actuales, coloniales, republicanos o modernos, hay una fuerte resistencia de sonidos que ha permitido el reforzamiento de algunas identidades, ¿no? Y estas son funciones que se le están atribuyendo a estos objetos sonoros que acompañan a las comunidades en los territorios profundos, ¿no? En ese sentido, la música va a adquirir un rol fundamental para complementar el flujo de los rituales. No podemos nosotros imaginar un ritual que esté mediado únicamente por la voz. Siempre van a estar acompañados de una música
Y hay diferentes tipos de música que no suenan todo el tiempo, sino que van a responder a un ciclo también de estas ritualidades que tienen que ver con diálogos específicos de seres a lo largo del ciclo agrícola, ¿no? Van a ser mediadoras de celebraciones, de espacios festivos, van a ser mediadores también de actividades domésticas fuera y dentro del área residencial. Por lo tanto, hay que recuperar la noción de que los objetos van a ser criados por su creador, ¿no? Van a ser criados por alguien. Inclusive si yo no soy quien estoy elaborando el objeto sonoro luego va a venir a mí y se va a quedar conmigo y va a formar parte también de mi identidad, ¿no? Se va a convertir en un objeto exclusivo de mi uso justamente porque voy a criar sonidos con él y él va a criar sonidos conmigo, ¿no? Y todo este proceso forma parte de una actividad pedagógica de la crianza de objetos sonoros, ¿no? Todos estos conocimientos se transmiten de generación en generación para aprender a elaborar los propios objetos sonoros. También acuerpar la crianza de los objetos tiene que ver con una noción de la tecnología que está inmersa en la construcción de los instrumentos musicales, ¿no? Actualmente se ve un gran interés en la ejecución, en la producción de ocarinas, que están hechas en cerámica, a veces están hechas en madera, pero entender cómo la ocarina va a producir sonido es una actividad pedagógica que además nos va a ayudar a entender cómo físicamente se produce el sonido, ¿no? Y esto nos va a mostrar cómo finalmente la ciencia y la tecnología está presente en nuestra vida cotidiana de tantas maneras. Todo esto para decir que también en el pasado, donde tenemos esta gran diversidad organológica, habían estas nociones de física y de matemática que vale la pena empezar a reconocer ahora y revalorizar como tecnologías de producción de sonido, como conocimientos matemáticos y físicos, ¿no? Y esto tiene que ver también con llevar nuestras reflexiones un poco afuera de la academia y entender cómo finalmente la ciencia y la tecnología están funcionando en la vida cotidiana desde hace miles de años, sin necesidad de ser validados por la academia, ¿no? En este caso, vamos a ver algunos ejemplos de aerófonos que están custodiados en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, que forman parte de las colecciones, y vamos a ver que muchos de ellos provienen de la época prehispánica, especialmente las ocarinas, flautas y silbatos que estamos viendo nosotros en la imagen. ¿Cómo producen sonido estos aerófonos? Justamente por la diferencia de presión que se ejerce entre el aire que está entrando por el orificio de insuflación y el que estamos dejando salir, ya sea porque liberamos o no liberamos los orificios tonales, ¿no? Las ocarinas que mencionábamos hace rato son estos objetos globulares que tienen una boquilla de insuflación por donde nosotros soplamos para emitir el sonido y que tienen orificios para definir las tonalidades. Las ocarinas se elaboran en diferentes materiales y formas, y lo más interesante aquí es que son de uso exclusivo de su poseedor o poseedora. Ahí estamos reforzando esta idea de que acuerpamos la producción del objeto sonoro, que va a ser una materialización, me va a ayudar, va a mediar la producción de mi propio sonido, ¿no? Las ocarinas están hechas, como decíamos, en diferentes materiales. Tenemos algunas de piedras, tenemos algunas de cerámica. Las ocarinas se diferencian de los silbatos globulares porque los silbatos van a tener solamente un orificio para la emisión de sonidos. Sin embargo, las ocarinas van a tener varios, ¿no?
Y vamos a ver que los silbatos van a tener diferentes formas, por eso es que cuando nosotros encontramos un silbato, vamos a decir que este es un silbato globular, que presenta un solo orificio de emisión de sonido. Pero también hay otros ejemplares como estos que están elaborados en madera, que son silbatos circulares. Como por ejemplo tenemos este bislulu, que también recibe el nombre de sululu o chululu en La Paz, y que en la región de Calcha, en Potosí, recibe el nombre de huizlucu, huilosco, huilisco o huizlulu, que es probablemente su nombre más conocido. Estos son instrumentos, dicen los autores, esencialmente femeninos y que se ejecutan en la época de carnaval. Pero además es interesante ver cómo estos objetos están ornamentados. Entonces no son solamente objetos que van a servir para mediar para la emisión de sonidos, sino que también van a servir como adornos personales, como ornamentos personales, y por lo tanto van a emitir otro tipo de sonidos en interacción con el cuerpo de sus poseedores. Ahora tenemos otro ejemplo de las flautas longitudinales que tienen como nombre jantarques, jantarqui, jantarca, antarca en la región de Chichas o senene, seré o jocuró en la región guaraní. Se trata de objetos alargados, como pueden ver, que tienen un orificio de insuflación, un tubo hueco con perfil cónico que ha sido tallado al interior de la pieza, y en general son bitonales, ¿no? Son instrumentos que los utilizan mucho las mujeres, y las personas mayores las llevan colgadas al cuello gracias a esos dos orificios que ustedes pueden ver en la imagen. Generalmente están elaborados en madera de algarrobo, que es una madera muy dura y muy resistente. Y también, en este caso, vamos a ver que tienen iconografías talladas que van a mostrar también la identidad de sus poseedoras o poseedores, y que son una marca de esta interacción íntima que tiene, porque también son objetos de uso absolutamente personal. En otros casos vamos a ver los silbatos horizontales, que se utilizan como bigotes, no alargados, pero más bien a lo largo de los labios, y presentan un orificio central en el cuerpo por el cual se va a soplar y que va a servir también para emitir sonido. Su sonido es muy agudo, que se toma con las manos, con ambas manos en posición horizontal, y al jugar con la separación de los dedos vamos a obtener los diferentes tonos que tienen estos silbatos, ya que a veces presentan los extremos huecos, pero a veces también presentan los extremos tapados. En el caso del ejemplar que tenemos nosotros al medio, ese es un silbato que está elaborado en caña hueca, como pueden ver, está ornamentado con líneas también, tiene los costados tapados, no tiene huecos, y tiene solamente el orificio de insuflación, que también sirve para emitir sonido. Y si ustedes se fijan bien en el interior de la pieza, tiene un pedacito de madera que va a servir para producir sonidos como reverberantes, ¿no? Entonces ahí también vamos a ver que hay otro tipo de producción de sonido, otro tipo de tecnología para poder darle musicalidad al objeto. Y finalmente vamos a ver estos silbadores de madera que funcionan también como silbatos, a pesar de que tienen una forma bastante diferente. Estos objetos se llevan colgados, también son de posesión íntima con sus criadores, con sus poseedores, y presentan un orificio de insuflación. A veces también lleva algunas pezuñas o semillas para producir otro tipo de sonidos
combinados, ¿no? Este es un objeto que se utiliza en las ceremonias ayoreas de la fiesta de la Sorna y también en actividades de cacería. Y cuando estamos hablando de las actividades de cacería, recordemos un poco la reflexión que hacíamos al principio, hablando del control de los silencios y de los códigos a partir de la imitación de sonidos de la naturaleza, ¿no? Y en este caso, con estos silbadores, vamos a ver que justamente se trata de silbadores cuyo sonido y con la habilidad del cazador van a permitir imitar ciertos silbidos que hay en el bosque que se escuchan para poder emitir códigos y poder comunicarnos con otros cazadores que se encuentren en la misma faena que nosotros, ¿no? En este caso, vemos que no solamente es un instrumento musical, sino también es un instrumento sonoro que nos va a permitir desarrollar mejor una actividad doméstica. Ya un poco para terminar, vale la pena reconocer dentro de esta producción organológica cierta fenomenología del soplo y del aliento en la música, ¿no? Valorizar todo este contenido cultural que está por detrás, si queremos, de la música que escuchamos nosotros normalmente, ¿no? Entenderlo como una manifestación de la existencia y el acompañamiento de los seres tutelares en la crianza mutua, no solamente de los objetos, sino también de las plantas y de los animales, porque finalmente todos somos seres interactuantes en un territorio vivo, como lo venimos manteniendo desde el año pasado, ¿no? Y en ese caso vale la pena regresar a estas fenomenologías, regresar a estas ontologías que nos están llegando de nuestras culturas ancestrales a través de la sabiduría y de los conocimientos de nuestras sabias y sabios, ¿no? Reconocer también dentro del soplo y del aliento y de la mediación de estos objetos las capacidades curativas y saludables de la música. Los rituales generalmente están acompañados por música y es por eso que es tan importante comprender esta relación íntima de la pertenencia del objeto. No solamente el objeto me pertenece a mí, sino que también yo le voy a pertenecer al objeto para poder producir estas sonoridades curativas, ¿no? Como reflexiones finales, quisiéramos proponer algunos lineamientos que nos van a permitir seguir pensando en la producción sonora, en el acuerpamiento de estos sonidos y en el cuerpo como un objeto sonoro, ¿no? Primero que todo, reconocer la simpleza de los mecanismos de producción de sonido, lo que implica que nuestra vida sea tremendamente multisensorial, donde los sonidos están siempre presentes, aunque muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando. Reconocer la importancia de estos sonidos, tanto en los espacios domésticos como en los espacios rituales y festivos, ¿no? Y ahí vale la pena también reconocer la importancia de nuestros cantos, de nuestra participación en los espacios rituales y celebrativos, ¿no? No solo la música, no solo el sonido, pero también los silencios van a ser tremendamente importantes porque nos van a permitir efectivamente dialogar con otros seres o llegar a estados de introspección para escucharnos a nosotros mismos y entender finalmente nuestra propia existencia dentro de este territorio vivo. Otra línea que nos parece súper interesante para continuar esta reflexión a partir de estos objetos mediadores de sonoridades es el Yana Iwaña, como la creación, la co-creación, ¿no?, de los objetos que me van a ayudar para lograr diferentes fines. Cuando hablamos de Yana Iwaña no solamente nos referimos a la producción de objetos sonoros, sino también de herramientas, de contenedores, de todo lo que es la tecnología que de alguna manera nos va a permitir vivir mejor, vivir bonito, pero en reciprocidad con el medio. Y luego otro punto que nos parece tremendamente interesante es comprender que los instrumentos musicales
tienen un uso exclusivo, no necesariamente por su criador, pero a veces sí, ¿no? Entonces ahí sí estamos hablando de la crianza del objeto sonoro como una producción tecnológica, como una producción de un ayudador que está saliendo de mis propias manos, que forma parte de materializar una serie de conocimientos que yo he recibido, se va a materializar en un objeto que además va a mediar en mi producción, en este caso sonoro. El acuerpamiento de las sonoridades tiene que ver también con prácticas performativas. Por un lado, vamos a ver las prácticas performativas en la elaboración de los objetos sonoros, en la construcción, en la selección de materiales, en cortar la madera, en tallarla, en imprimir iconografía en ella, pero también tiene que ver con las prácticas performativas de la ejecución misma de los sonidos, especialmente cuando hacemos música. Entonces, vamos a ver que estas prácticas performativas son realmente prácticas de memoria colectiva. Y es por eso que es tan importante reconocer las resistencias que existen en los objetos sonoros con instrumentos musicales que están llegando desde la época prehispánica y que tiene que ver también no solamente con la resistencia dentro de la memoria, sino con estos juegos que van a ver con la innovación tecnológica. No probar nuevos materiales, de repente probar nuevos escenarios, probar nuevos sonidos, pero siempre en el marco de estas prácticas performativas. Finalmente, hemos visto que estos objetos sonoros de la colección nos han ayudado a entender un poco la portabilidad, ¿no? Poder colgarlos en el cuello nos permite llevar la música a donde nosotros querramos, y como son pequeños, van a ir acuerpados íntimamente en nuestro cuerpo, pegados a nuestro cuerpo, y nos van a acompañar también con un uso ornamental, pero que nos está mostrando también que es justamente la movilidad forma parte muy importante de las dinámicas sociales de ritualidad, de celebración, de las tareas domésticas, ¿no? Y eso nos va a llevar a comprender cómo la música va a ir acompañando todos nuestros diálogos, todas nuestras interacciones con el territorio vivo. Y eso es tremendamente importante para entender también cómo los instrumentos sonoros y los cuerpos como objetos sonoros están diseñados, si se quiere, para interactuar con el territorio, para comunicar, pero también para recibir mensajes, para recibir comunicación. Y en ese sentido es que nosotros queremos terminar esta pequeña reflexión, y nuevamente muchas gracias por el espacio.